el tema de la conferencia, que recién tal vez no estaba un poco, no estaba del todo claro en la invitación, en el cartel que se hizo propaganda, y sería sobre las virtudes divinas, cierta problemática contemporánea, es decir, como de estas virtudes divinas se da una falsificación humanista y se da también una inversión que podemos llamar de alguna manera diabólica. No vamos a hablar de poseres o fantasmas y todas esas cosas, sino ver lo que es una visión, una concepción cristiana del hombre y cómo eso aparece rebajado y aparece incluso falsificado. Es decir, dar una doble visión de estas virtudes, que es la visión positiva y la visión negativa. Hoy daríamos una introducción, o sea, acerca de la divinización del hombre, una visión cristiana del hombre, cómo eso se invierte, y después tocaríamos la virtud de la fe, lo que es y lo que no es, o sea, cómo se la malinterpreta. La divinización del hombre, ¿no es cierto?, nos lleva, voy a ver si después nos lleva a ver al hombre como proyecto divino, al hombre como imagen de Dios, y al hombre como un ser que tiene que realizar en sí mismo la plenitud de esa imagen. ¿Qué significa que el hombre es imagen de Dios? Podemos empezar, para explicarlo, mirando hacia lo que es Dios en sí mismo. Algo que nos da un poco de luz. ¿En qué consiste básicamente esta vida divina? Esta vida de Dios, que es la vida de un Dios en tres personas. Consiste en que el Padre se conoce a sí mismo, y en este conocimiento el Padre engendra al Hijo, que es el Verbo, desde toda la eternidad. Y el Padre y el Hijo, al conocerse, se aman. Y de este amor procede el Espíritu Santo, que es el amor que une al Padre y al Hijo. Y esto, dicho así sencillamente, muy esquemáticamente, nos permite afirmar que la vida de Dios, o sea, el interior de Dios, el misterio de Dios como Dios lo revela en la Trinidad, es un misterio de conocimiento y amor. La vida divina es conocimiento, que es el Verbo, y es amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, en Dios hay conocimiento y amor. Y esto se refleja en el hombre. Cuando Dios crea al hombre, nos dice la Escritura, lo crea a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido crea al hombre a su imagen y semejanza? ¿Por qué podemos decir que el hombre es creado a imagen de Dios? Dios deja su huella o su marca en todas las cosas que crea. Todas las criaturas tienen la huella, la marca, la imagen de Dios. Perdón, no la imagen, la huella de Dios, la marca de Dios. Todas las cosas creadas. Por eso es posible, no solo por la fe, sino también por la razón humana, partir del mundo creado y llegar a descubrir la existencia del Creador. Porque el Creador ha dejado su huella en todas las cosas que hace. Podemos entenderlo comparándolo con lo que es una obra humana. Un artesano, un artista, un compositor, cuando crea entre comillas, como puede crear el hombre, cuando fabrica algo, deja marcada su huella. Tiene un estilo particular que queda impreso en esa obra que el hombre ha hecho. Un artista que pinta un cuadro tiene su estilo, que muchas veces es un estilo inconfundible. Ha dejado su huella. Un músico que compone una sinfonía deja su marca, deja su huella en esa sinfonía que ha compuesto. Y uno puede a lo mejor ver un cuadro que nunca ha visto y decir, este cuadro debe ser de fulano de tal, o por lo menos es de la escuela fulano de tal. En el cuadro está la huella del artista, en la sinfonía está la huella del músico, en una obra artesanal, en una mesa está la huella, está la marca del carpintero que la construyó. En todas las cosas creadas está la huella de Dios. Todas las cosas creadas son huella, vestigio de Dios. Pero entre todas las cosas creadas, solamente el hombre no es huella, no solo tiene la huella divina, sino que es imagen de Dios. El cuadro tiene la huella del pintor, la marca del pintor, el sello del pintor. Pero el Hijo es imagen del Padre. No es solamente la huella del Padre o de la Madre, sino que es imagen. Un hijo es imagen del Padre en muchos casos físicamente,
uno encuentra a un joven, una joven, y le dice, vos no sos hijo de fulano de tal, tu mamá no se llama fulana. Uno puede descubrir esa huella, ese aire de familia en un hijo. Y a veces esa huella de los padres es una huella espiritual. Se ve que este joven, se ve que esta joven ha recibido una buena educación. Hay una huella espiritual de aquella educación que recibió en la familia. Entre todas las cosas creadas, solo el hombre es no huella, vestigio, sino imagen de Dios. ¿Y por qué el hombre es imagen de Dios? No es imagen de Dios en su cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Recuerdo un panfleto racista norteamericano que vi hace muchos años, que sacaba un blanco muy pintor y muy yanqui, y al lado un negro, muy fiero, y debajo ponía, este es imagen de Dios, este otro no es imagen de Dios. Eso es, digamos, es estúpido, o sea, no somos imagen de Dios en nuestro cuerpo. ¿Somos imagen de Dios en qué? En que el hombre, a diferencia de todas las otras criaturas, tiene un espíritu, tiene un alma inmortal. Y que por esa alma el hombre es capaz de conocer y amar. La vida en Dios, conocimiento y amor, el Verbo y el Espíritu Santo. El hombre, imagen de Dios, porque Dios lo ha creado, a diferencia de los animales, de las plantas, de los astros, con un alma inmortal que le permite conocer y que le permite amar. Por su capacidad de conocer y de amar, el hombre es imagen de Dios. Pero precisamente ahí tenemos el misterio de la libertad del hombre, que introduce el desorden en el mundo, y ese es el desorden del pecado. Como en un tercer cuadro, vemos que por el pecado la imagen de Dios en el hombre resulta de alguna manera oscurecida. Por el pecado por el cual el hombre le vuelve las espaldas a Dios, el hombre oscurece en él la semejanza divina. Y en la inteligencia del hombre entra la oscuridad del error. La inteligencia se ve oscurecida, no es pura luz como la inteligencia antes del pecado, y la voluntad del hombre se ve debilitada. El pecado no destruye la imagen de Dios en el hombre, pero la hiere, la oscurece, la limita, la enferma. Pero Dios no quiso que las cosas quedaran así. Y entonces decidió restaurar el proyecto primitivo, lo que Él había dado, lo que Él había querido, lo que Él había puesto en el hombre. Y lo hizo de una manera extraordinaria, es decir, lo hizo por la encarnación del Verbo. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera volver a ser hijo de Dios, para restaurar en el hombre la imagen de Dios. El Verbo se hace carne. A ese Dios al que nunca lo hemos visto, se hace visible en la encarnación del Verbo. Dios se nos muestra en Cristo. Cristo es la imagen perfecta del Padre. Si el hombre está hecho a imagen de Dios, Cristo es la imagen perfecta en la cual la Trinidad se refleja. Cristo es el Verbo que conoce y Cristo es el Hijo que ama. Nunca se preguntaron por qué de las tres personas divinas fue la segunda persona en la que se encarnó. ¿Por qué no se encarnó el Padre? ¿Por qué no se encarnó el Espíritu Santo? Porque ¿para qué se encarna Dios? Para hacernos conocer al Padre, para hacernos conocer a Dios, para hacernos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro destino eterno. ¿Y quién puede revelar mejor al Padre que aquel que en la Trinidad es el Verbo, es decir, el conocimiento del Padre desde toda la eternidad? Es el conocimiento de Dios. Y Dios se encarna para que nosotros pudiéramos volver a ser hijos de Dios. ¿Y quién mejor para hacernos hijos de Dios que el mismo Hijo de Dios, el que es Hijo en la Trinidad desde toda la eternidad? Cristo es el conocimiento perfecto del Padre que se revela a los hombres. Y Cristo es el Hijo de Dios que toma nuestra naturaleza, que se hace, es Dios que se hace hombre, es Dios que baja hasta nuestra miseria para levantarnos hasta Dios, para hacernos hijos de Dios, para sanar en nosotros las heridas del pecado, y no solamente para sanar las heridas del pecado, sino para hacernos participar de la naturaleza divina. Y cuando nosotros somos incorporados a Cristo por el bautismo, somos hechos hijos de Dios. En
en nuestra alma recibimos la transformación maravillosa que es la gracia, que nos hace, como dice San Pedro en su carta, partícipes de la naturaleza divina. Somos de alguna manera divinizados. Entramos a participar de esa vida interior de Dios, que es conocimiento y amor. La gracia es para nosotros como una nueva naturaleza. Nuestra naturaleza humana es divinizada, se transforma, participa del mismo ser de Dios. ¿Y de qué manera se desarrolla en nosotros esa vida, esa nueva naturaleza que es la naturaleza divina? Aquí tocamos un poco el tema. Por la gracia, nosotros somos hechos capaces de conocer y de amar de una manera nueva. Nuestra inteligencia, que había sido herida por el pecado, es iluminada y elevada por la fe para que nosotros podamos conocer a Dios con un conocimiento con el cual Él mismo se conoce y mirar a nosotros mismos y al mundo con los ojos de Dios. Y nuestra voluntad, herida por el pecado, debilitada por el pecado, es sanada y es elevada para que nosotros podamos, por la esperanza, confiar en Dios por encima de nuestras propias fuerzas y en la caridad para que podamos amar a Dios con el amor con el cual Él mismo se ama y amar a los demás con un amor que es más que un amor humano, un amor que nos viene de Dios. Eso es lo que llamamos la virtud teologal. ¿Qué significa virtud teologal? Virtud viene de una palabra latina, virtus, que significa fuerza. Y teologal viene del griego, Dios. La virtud teologal es una fuerza divina. Es la fuerza que Dios nos infunde para que podamos vivir como hijos de Dios, para que podamos ir realizando en nosotros esa imagen de Dios que se nos reveló en Cristo. Las virtudes teologales nos son infundidas con ese nuevo nacimiento que es el bautismo, por el cual somos hechos hijos de Dios. El bautismo nos da la capacidad de conocer y de amar por encima de las fuerzas humanas, como Cristo. Pero eso lo recibimos nosotros como una semilla. El niño recién bautizado, en ese niño en el cual no vemos nada que se haya producido, ninguna novedad, ninguna transformación en su cuerpo, en su alma se ha producido una transformación milagrosa. Es hijo de Dios, es partícipe de la naturaleza divina. Y ese niño pequeño tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad. No es capaz de conocer todavía, no es capaz de amar o de esperar, pero la fe y la esperanza y la caridad están presentes en su alma como una pequeña semilla. Como todo el árbol está presente de alguna manera en la semilla, y por eso de una semilla de ciruelo nunca va a salir un manzano, o al revés, en ese niño está la semilla de la fe, de la esperanza y de la caridad, porque es hijo de Dios, porque participa de la naturaleza divina, porque ha sido hecho capaz de conocer y de amar con una virtud teologal, es decir, con una fuerza más que humana, con una fuerza divina. En ese niño está presente la fe, la esperanza y la caridad, pero tienen que crecer, y eso es nuestra vida cristiana. ¿Y cuándo crece en el niño la fe, la esperanza, la caridad? Cuando va creciendo, cuando va aprendiendo a conocer a Dios, cuando se va alimentando con los sacramentos, cuando va imitando a Cristo. Decíamos que el hombre está hecho a imagen de Dios, pero solo Cristo es la imagen perfecta del Padre. Podemos decir que nosotros somos hijos con minúscula, Cristo es el Hijo con mayúscula. Nosotros estamos hechos para que crezca en nosotros la imagen de Dios. Cristo es la imagen perfecta de Dios, la imagen perfecta del Padre. ¿Y cuándo crecemos? Cuando ese hijo, esa condición de hijos con minúscula se va haciendo hijos con mayúscula. Cuando vamos imitando a Cristo, cuando nos vamos asemejando a Cristo. Eso es la vida cristiana, una imitación de Cristo. Es irnos haciendo cada vez más semejantes a Cristo. A eso estamos llamados. Cristo nos dice, nos pone un ideal que es inalcanzable, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo puedo imitar a Dios, al Padre Celestial que nunca lo he visto? Imitando a Cristo, porque en Cristo la imagen de Dios se hizo visible para nosotros. Vamos creciendo y nos vamos asemejando a Cristo cuando en la fe nuestros pensamientos son los mismos pensamientos de Cristo. Vamos creciendo y nos vamos asemejando a Cristo
cuando en la esperanza nuestra escala de valores se asemeja a la escala de valores de Cristo. Vamos creciendo y nos vamos asemejando a Cristo cuando en la caridad amamos con un amor que es como el amor del corazón de Cristo. Esa es la vida del cristiano. Ese es el hombre divinizado. Y el ideal es poder llegar a decir, como decía San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Es decir, el cristiano está llamado a cristificarse, a parecerse a Cristo. Cristo es el modelo, es la imagen. Cristo es la imagen del hombre perfecto, porque es perfecto como Dios y es perfecto como hombre. Y entonces, mientras más vamos creciendo, somos más hombres al mismo tiempo que somos más cristianos. Vamos realizando el modelo, vamos realizando el proyecto de Dios. ¿Y cuándo llegamos a la culminación de ese proyecto? No en esta vida. El cristiano nunca puede sentarse a descansar. Nunca puede decir, yo ya soy perfecto, yo ya no tengo nada que hacer. Yo ya me podrían poner, digamos, en el nicho ahí arriba del altar con la aureola, me podrían canonizar. Yo en mi vida no tengo nada que mejorar, jamás. El cristiano siempre tiene que ser un insatisfecho. Es decir, porque ese ideal que Dios le ha puesto es un ideal hacia el cual siempre marchamos y nunca lo vamos a alcanzar en toda su perfección. Porque si fuéramos perfectos como Dios, seríamos Dios. Y siempre podemos más, parecernos más a Cristo, ser mejores, ser más cristianos, ser más hombres, tratar de realizar en nosotros esa imagen de perfección infinita. No es cristiano el decir, no, yo no. A veces el sacerdote lo encuentra en la confesión. No, yo qué pecados tiene. Yo no tengo ningún pecado. Y vienen a confesarse de lo buenos que son algunas personas, ¿no? A contar qué buenos, qué perfectos, el bien que hacen, qué maravilla. No, eso no es cristiano. El cristiano tiene que ser un permanente insatisfecho de él mismo. ¿Por qué? Porque está llamado a crecer hasta un ideal de perfección infinita. ¿Y dónde se alcanza la culminación de ese ideal? Podríamos decir aquí, el último cuadro, al final de la vida, es decir, en el cielo, en la gloria. En la gloria la fe alcanza su perfección, porque mientras caminamos aquí en la tierra, la fe es una mezcla de luz y de oscuridad. Vemos como en espejo y en enigma, dice San Pablo, pero entonces veremos cara a cara. En el cielo no hay fe, en el cielo hay visión de Dios. El ver a Dios cara a cara reemplaza a la fe, pero la reemplaza perfeccionándola de una manera infinita, inimaginable. En el cielo no hay esperanza, porque la esperanza es de lo futuro, y cuando ya hemos alcanzado, la esperanza se termina, ya no tiene más sentido. De estas tres, la que queda en el cielo es la caridad. Y eso es el cielo, eso es la gloria. Yo lo suelo con una comparación catequética, que a lo mejor alguna vez me la han escuchado. La dificultad que tenemos en el catecismo para explicarles el cielo a los niños. Cuando el catequista o la catequista le dice a los niños, ¿y el cielo qué es? El cielo es ver a Dios, es ver a la Santísima Trinidad. ¿Y qué se imaginan los pobres niños? Una de esas espantosas imágenes de la Trinidad donde está sentado el venerable anciano con una larga barba blanca y la palomita que revolotea arriba de la cabeza y teniendo a Jesús crucificado en los brazos. Entonces los chicos dicen, bueno, sí, mirarlo un ratito está bien, pero mientras más el catequista o la catequista insiste en que toda la eternidad y cuando pasen miles y miles de años todavía el cielo va a estar empezando, el cielo se lo imaginen como una especie de aburrimiento perpetuo. Se lo imaginan como una especie de aburrimiento perpetuo. No es eso. O sea, lo que pasa es que es difícil de explicarlo. Hay algunas personas en la historia que Dios les dejó ver el cielo por un agujerito de la cerradura, digamos, es decir, les dejó ver algo de eso. ¿Y cómo quedaron? Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y dice, no la puedes ver porque morirías. Pero en la imagen de la Escritura dice, Dios lo cubrió con la mano y le dejó ver la gloria de Dios de espaldas. Y cuando Moisés vuelve, los judíos tenían el rostro resplandeciente porque había visto algo de la gloria de Dios. San Pablo, que Dios le dejó alguna visión parecida, habla de un hombre que dice, no sé si en el cuerpo, si fuera del cuerpo fue llevado hasta el cielo y lo que allí vio, ni el ojo vio, ni hay palabras para decirlo, no lo puedo explicar.
La inteligencia más grande que ha tenido la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, para escribir sobre las cosas de Dios, hacia el final de su vida, en un momento tiene también una visión, digamos así, del cielo por el agujerito de la cerradura, y cuando su secretario, el hermano Reginaldo, le pedía que terminara la suma teológica que no la había concluido, se negaba a escribir porque decía, después de lo que he visto ese día, dice, todo lo que he escrito me parece un montoncito de paja. Es decir, todo lo que la más grande inteligencia poderosa de un hombre puede escribir sobre Dios es un montoncito de paja en comparación con lo que puede ser el cielo mirado por el agujerito de la cerradura. Es decir, una pequeña visión del cielo. Ojalá uno pudiera explicarlo con la fuerza con que lo explicaba un San Agustín, que ciertamente llevaba el cielo adentro y que en un momento lo aplaude. Y cuando está hablando dice la vida eterna, y está en su sermón, digamos así como taquigrafiado, me habéis oído y habéis gritado de gozo. Es decir, la gente gritaba de entusiasmo en la iglesia. Cuando lo explicamos a veces en el catecismo gritan de aburrimiento, porque no lo sabemos explicar. Es decir, ¿qué es el cielo? Es eso, es conocer y amar. El cielo es ver a Dios, y ver a Dios no es ver esa mala imagen, esa desgraciada pintura de la Trinidad. Ver el cielo, imaginémonos todas las cosas hermosas que podemos ver aquí en la tierra. Un paisaje, el cielo de una noche estrellada, la hermosura de una flor, el rostro de una persona amada, todas las cosas que podamos ver aquí en la tierra. Y decir, es eso y mucho más, infinitamente más. Toda la belleza que podamos ver aquí en la tierra y llenarnos de alegría es nada en comparación con la belleza de Dios. Y entonces, conociendo a Dios así, ¿por qué podemos pecar ahora? Porque sabemos que sí, que Dios es lo más grande que hay, es lo más bueno, es lo más bonito y todo lo demás, pero no lo vemos. Entonces vemos una cosa, que es una criatura humana, y eso nos atrae más que Dios. Pero viendo a Dios como lo ven los bienaventurados en el cielo, viéndolo como es, en su majestad, en su belleza, en su grandeza, en su poder, no podemos dejar de amarlo. Es el bienaventurado, no puede pecar porque no se le ocurriría, pero mi mamá va a elegir otra cosa distinta de Dios. Y entonces, viendo a Dios de esa manera, necesariamente lo amamos. Y entonces, viéndolo y amándolo, somos felices por toda la eternidad. Ahí es donde esa imagen de Dios, que Dios creó como una semilla cuando lo hizo al hombre capaz de conocer y de amar, que Dios creó como una semilla de vida divina cuando puso en nuestra alma la semilla de la gracia y de las virtudes teologales, y que tiene que ir creciendo a lo largo de nuestra vida cuando nos parecemos más a Cristo, ahí es donde alcanza su plenitud. Fíjense que es una de las paradojas del cristianismo. Son muchos los que quieren explicar la salvación o la gloria, como la explican los orientales, los hindúes, por ejemplo, pensando que el destino del hombre es volver a perderse en Dios como se pierde una gota en el mar, en el océano. Como el agua del río se vuelca en el mar y se pierde. Entienden la salvación como una pérdida de la ilusión del propio yo, como una pérdida de la personalidad. El ser humano vuelve a Dios de donde ha salido, pero al volver a Dios deja de ser, es decir, se pierde en Dios, desaparece. ¿Qué nos pueden hablar de bienaventuranza o de gloria si no soy yo? En el cristianismo, en cambio, hay algo que es paradojal. En ningún momento el ser humano está más fuera de sí mismo que cuando está en la gloria, contemplando a Dios y amándolo. Está completamente fuera de sí, pero al mismo tiempo nunca es más él. Es decir, nunca es más plenamente yo, porque ha alcanzado la perfección de todas sus potencias, la perfección de su inteligencia, de su voluntad, de su amor, lo ha alcanzado allí. Entonces es el hombre más perfecto posible, pero al mismo tiempo es el que está más en éxtasis, es decir, como fuera de sí, como salido de sí. Está como perdido en Dios, pero al mismo tiempo sin dejar de ser él. Solo el cristianismo consigue reunir estas dos cosas aparentemente opuestas. La tentación es la otra, es la del panteísmo, es la de entender la salvación como perder la personalidad, como diluirse en Dios, como perderse. El cristianismo dice sí, estamos perdidos, estamos sumergidos en Dios, lo estamos contemplando y lo estamos amando,
pero al mismo tiempo soy yo el que contemplo a Dios. Soy yo en toda la plenitud de mi inteligencia, de mi voluntad, de mi conocimiento y de mi amor. De ese conocimiento y de ese amor que al principio de la historia Dios puso en mí como una semillita, haciendo de mí su imagen. Ubiquemos entonces, dentro de todo este cuadro, que necesariamente es muy sintético, espero que no sea demasiado complicado, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirándolo en la Trinidad, Dios que es conocimiento y amor. El Padre que se conoce y al conocerse engendra al Hijo, el Padre y el Hijo que se aman, y al amarse, de ese amor procede el Espíritu Santo. Esa imagen de Dios, esa vida de Dios, se refleja en el hombre, que es por la creación imagen de Dios, porque Dios lo hizo capaz de conocer y de amar. Esa imagen resulta herida por el pecado, la inteligencia se oscurece, la voluntad se debilita. Pero Dios quiere restaurar esa imagen y por eso el Verbo se hace carne. El Verbo para revelarnos al Padre, para hacernos conocer al Padre, el Hijo para hacernos amar al Padre. Esa vida divina es lo que nosotros recibimos por ese nuevo nacimiento que es el bautismo, que nos hace hijos de Dios, hijos en el Hijo. Y el bautismo es el que pone en nosotros la semilla de esa vida divina, que es virtudes teologales, fuerza divina en nosotros, conocimiento en la fe y amor en la esperanza y en la caridad. Ubiquemos ahí las virtudes teologales. Son, decíamos, semilla de vida divina, capacidad de conocer por sobre la fuerza de nuestra inteligencia, capacidad de amar por sobre la fuerza de nuestra voluntad. Semilla que tiene que crecer, como la semilla mira al árbol pleno, con flores, frutos, ramas. Semilla que tiene que crecer, hijos con minúscula, que tenemos que ser como el Hijo con mayúscula, que es Cristo. Imagen de Dios pequeña que tenemos que crecer, conociendo y amando, para ser como Cristo, que es la imagen perfecta del Padre. Y si crecemos por ese camino, si hacemos de nuestra vida una imitación de Cristo en el conocimiento de la fe y en el amor de la caridad y de la esperanza, un día llegamos en el cielo a vivir la plenitud de ese conocimiento, viendo a Dios cara a cara y amándolo. Esto es lo que podríamos decir, muy en síntesis, una visión cristiana del hombre, una visión del plan de Dios sobre el hombre, una visión de lo que es la divinización del hombre. Y aquí es donde empiezan los problemas. Decíamos que íbamos a señalar los dos aspectos, positivo y negativo. Muchas veces nos resulta difícil entender tantos problemas que vivimos hoy en el mundo y en la Iglesia. Problemas que vivimos en la Iglesia como un reflejo de los problemas que se viven en el mundo. A veces vemos que dentro de la Iglesia se discuten, que hay líneas, que hay tendencias, a veces opuestas, a veces contradictorias, que hay formas de pensar distintas. Y no entendemos bien qué es lo que pasa. Yo creo que se lo puede resumir toda la actual crisis que de algunos años a esta parte vive la Iglesia, se la puede resumir muy simplemente, duramente tal vez, señalando que dentro del único cuerpo visible de la Iglesia de Cristo existen de alguna manera dos iglesias. Dos iglesias no solo distintas, sino de alguna manera irreconciliables. Y si tuviera que definirlas, las definiría de la manera siguiente. Existe la iglesia la que Cristo fundó, la que Cristo quiso y quiere, que es la iglesia del Verbo encarnado. La iglesia de Dios que se hace hombre. Y enfrente a esa iglesia existe la iglesia del hombre divinizado. Es cierto, Dios se hace hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Dios baja hasta nuestra miseria para levantarnos hacia su riqueza. El Verbo se hace carne para que nosotros podamos ser hijos de Dios, es decir, para divinizarnos. No deberían ser dos cosas opuestas, estas dos que yo señalo como opuestas. Dios se hace hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios.
Es decir, Dios baja a la tierra para levantarnos a nosotros al cielo. Pero ¿qué es lo que entiendo cuando digo que a la iglesia del Verbo que se hace carne se opone la iglesia del hombre divinizado? Se opone toda aquella mentalidad que quiere la divinización del hombre, no por la gracia de Dios y por la fuerza divina de las virtudes teologales, sino por la propia fuerza del hombre. Una cosa es que el Verbo que baja hasta nosotros nos levante hasta Dios con su gracia y con su fuerza divina, y otra cosa es cuando nosotros por nuestras propias fuerzas queremos levantarnos. El diablo quiso subir al cielo hasta el trono de Dios, pero por sus propias fuerzas, y por eso fue arrojado a lo profundo del abismo. Son dos cosas inconciliables. Es cierto que estamos llamados a ser hijos de Dios, a ser divinizados, a participar de la vida divina, a entrar en la vida y en el misterio de la Trinidad, pero no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios que nos levanta, que nos hace hijos de Dios, y necesitamos esas fuerzas divinas que nos permiten conocer y amar de una manera no solamente humana, sino divina. Después, cuando vayamos viendo cada una de las virtudes, bajaremos a esto más en concreto. Pero ahora quiero señalarlo ya concretando un poco. ¿Qué entiendo por la iglesia del hombre divinizado? El hombre que quiere, por sus propias fuerzas, hacerse como Dios. Y eso es algo actual, ciertamente que es algo actual. No digo que sea consciente en todos los que dentro de la iglesia y considerándose católicos viven esta mentalidad. No, en muchos simplemente hay confusión, hay error, pero la realidad existe y es trágica, porque es inconciliable con aquello que Dios quiere. ¿De qué manera se da? Yo señalaría que esa iglesia del hombre divinizado, por sus propias fuerzas, se da de dos maneras fundamentales. Una colectiva y otra individual. Es la penetración de la doctrina o de la mentalidad marxista dentro del campo del pensamiento católico. Lo que se da, por ejemplo, en las teologías de la liberación. Es la divinización del hombre colectivo. El marxismo no es otra cosa que la divinización del hombre. El marxismo niega a Dios, pero no se limita a un ateísmo negativo, sino que el marxismo afirma un ateísmo positivo. Si el marxismo niega a Dios, es porque quiere poner al hombre en el lugar de Dios. Si el marxismo niega a Dios, es porque quiere poner al hombre en el lugar de Dios. ¿Qué es Dios para los marxistas? ¿Qué es la religión? Es el odio del pueblo. Dios es un invento del hombre. El hombre pobre, como dice Marx, se inventa un Dios rico, y al inventar ese Dios proyecta fuera de sí, en ese Dios imaginario, proyecta todo aquello que él está llamado a hacer, es decir, enriquece a Dios, a ese Dios imaginario, y al enriquecerlo él se empobrece, se aliena, sale de sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? ¿Qué sentido tiene el ateísmo en el marxismo? Que el hombre vuelva a recuperar lo que es suyo, eliminando a Dios, quitándoselo a Dios, eliminando esa religión que es el opio del pueblo. Es el hombre el que tiene que ocupar el lugar de Dios. El marxismo no es solo una filosofía o una teoría económica de la historia. El marxismo es de alguna manera una religión. Es una religión invertida. Pero todos los principales elementos del cristianismo existen invertidos en el marxismo. En el marxismo hay un pecado original que es la propiedad privada y que es la causa de todos los males en el mundo. En el marxismo hay un redentor sufriente y un Cristo sufriente que es el proletariado explotado y oprimido. En el marxismo, ese Cristo sufriente es el redentor que mediante la revolución, o sea, a través de la dialéctica y de la lucha de clases, lleva por la revolución al paraíso en la tierra, que es primero la dictadura del proletariado y después la sociedad sin Estado, sin clases, sin división de trabajo, donde eliminada la propiedad privada como causa de todos los males del mundo, el hombre vivirá aquí en la tierra un estado paradisíaco. Es una religión invertida, es una caricatura de la religión. Niega a Dios para poner en el lugar de Dios al hombre. En el lugar de Dios al hombre. ¿Y a qué hombre? Cuando el marxismo habla del hombre, no habla de las personas, de los individuos en los cuales se concreta la especie humana.
Para el marxismo, la especie humana se concreta en qué? El hombre, ¿en qué se concreta? Es el hombre colectivo. El hombre pleno, la sustancia del hombre, es la clase, es la sociedad, es el todo. No interesan los individuos, no interesan los individuos. Los individuos desaparecen dentro de ese todo. Esta mentalidad marxista es la que penetra en, por ejemplo, las teologías de la liberación. Y ahí tenemos, disfrazado con un lenguaje religioso, un esfuerzo por la divinización del hombre. Lo señala el documento sobre las teologías de la liberación, Libertatis Nuncius, del 6 de agosto del 84, en el capítulo 9, números 5 a 7, donde señala esta falsificación de la misión de la Iglesia que se transforma en una misión temporal, y señala que supone esta falsificación una falsificación de las virtudes teologales, que el documento define con estas palabras. Pasa a ser fidelidad a la historia, la esperanza, confianza en el futuro, y la caridad, opción por los pobres, entendida en el sentido dialéctico de la lucha de clases. La caridad es un compromiso con la clase en lucha para realizar la revolución que traerá el paraíso en la tierra. Es decir, aquí tenemos invertida toda aquella imagen del hombre cristiano. Lo que es sombra y figura pasa a ser, esto lo señalaremos mañana al hablar de la esperanza, pasa a ser la realidad. En el Antiguo Testamento aparece el Éxodo, es decir, donde Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlo a través del Mar Rojo a la tierra prometida. Esa liberación temporal del pueblo esclavizado en Egipto era una imagen de Cristo, que a través de la Pascua, es decir, del paso por la muerte y la resurrección, nos lleva a la vida nueva en la Iglesia. Era una imagen del bautismo. En el bautismo del cristiano muere el pecado, pasando por el agua del bautismo, como pasaron los israelitas por el Mar Rojo, llega la vida de la gracia, llega la Iglesia, llega a la tierra prometida. Sombra y figura era en el Antiguo Testamento. Para las teologías de la liberación es el bautismo lo que es sombra y figura del Éxodo. Lo que importa no es la liberación espiritual del pecado y el nuevo nacimiento de la vida de la gracia, sino que es la liberación temporal. Hay una inversión total de lo religioso, una inversión de la visión del hombre. Es el hombre divinizado por sus propias fuerzas. Es el hombre que a través de la lucha de clases, lleva al paraíso en la tierra, construye por sus propias fuerzas el paraíso en la tierra. Y esto repercute, como lo señalaremos después, en cada una de las virtudes teologales. Esas fuerzas divinas que dejan de ser fuerzas divinas para ser solamente fuerzas humanas. A la fe en el Verbo encarnado se opone la fe en el hombre divinizado. El hombre colectivo es una falsificación ideológica, es una falsificación doctrinal del cristianismo. Pero hay otra falsificación que a veces es más sutil, porque es psicológica y porque es individual. Y es la que está muchas veces más presente entre nosotros. Cuando los teólogos de la liberación asumen el lenguaje o asumen el análisis dialéctico del marxismo en su interpretación de la historia o de la realidad social, aparece, si uno tiene un mínimo de buena formación católica, la cosa aparece más clara. En cambio, no aparece tan clara esa divinización del hombre cuando se da de una manera individualista y psicológica. Es decir, cuando la fe vertical en Dios, en el Verbo que se hace carne, se transforma en una fe horizontal en el hombre, en el otro. Cuando toda la vida cristiana se transforma en una mera relación psicológica con los demás, en construir el mundo, en construir la sociedad en la cual vivimos. Cuando se expresa, digamos, en el plano sentimental, en el plano de los sentimientos, todo ese lenguaje al que estamos tan acostumbrados, y que hace, empezando por los catecismos,
tantos catecismos para los cuales, ¿quién es Jesús? Jesús es mi hermano. ¿Pero qué más? Y es mi hermano. ¿Y la misa qué es? Y la misa es una comida, es un banquete donde nos encontramos con los hermanos y estamos todos contentos y nos queremos mucho. ¿Y la vida cristiana qué es? La vida cristiana es caminar juntos, tomados de la mano, por la tierra, encontrarnos todos fraternamente, querernos mucho. O sea, ese cristianismo sentimental, horizontal, que no tiene ningún sentido de divinización ni de trascendencia. Ese cristianismo que aparece cada vez más en las imágenes, en las estampitas, en los pósters. Cada vez en algunas librerías católicas y editoriales católicas es más difícil encontrar, por ejemplo, imágenes que tengan algún sentido de lo sagrado. Y las estampitas que hacen, ¿qué son? Un paisaje, un árbol florecido, un niño que sonríe, un viejo en la miseria, una pareja de novios que camina tomada la mano. Es el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Cristo aparece como relegado en un segundo lugar. Lo que importa no es Cristo, lo que importa es el hombre. La caridad se transforma en un amor puramente humano, en un amor puramente psicológico. La fe se transforma en una especie de sentimiento. El cristianismo aparece vaciado de toda su sustancia divina. Ya no es una encarnación del verbo, ya no es una transformación del hombre en Dios. El mismo Cristo aparece rebajado a la categoría de un simple hombre. De un hombre a lo mejor maravilloso, extraordinario, pero solamente un hombre. Cristo es un ídolo del cual uno puede ser fan, como puede ser fan, qué sé yo, de un cantante de moda o de un deportista. Cristo es mi amigo, Cristo es mi hermano, Cristo es el otro, Cristo es el flaco, Cristo es el barbudo, Cristo es uno de nosotros. Es decir, una visión puramente humana, puramente sentimental, puramente horizontal del cristianismo. El único nivel es el nivel del otro, es el nivel de los demás, es el nivel de la comunidad, es el nivel del hombre, es el nivel de un amor que se reduce al sentimiento por el otro, es el nivel de una misión o de una empresa que se transforma, que se limita, por supuesto que en todo esto hay algo de verdadero, como lo hay en una caricatura. Una caricatura toma algo de la realidad y falsifica o exagera los rasgos, por ejemplo, de la persona que quiere caricaturizar. En todo esto hay algo de verdadero. Es cierto que toda la dimensión horizontal de la caridad es esencial al cristianismo, que el amar al otro, que el prójimo, que el hermano. Claro que es cierto, pero el problema está cuando uno se queda limitado a eso, a la promoción del otro, a la promoción social, al encuentro, a los retiros que solamente son una especie de intercambio de experiencias psicológicas, donde cada uno cuenta lo que yo he sentido, lo que a mí me parece, lo que me ha impactado, lo que a mí me gusta. O sea, esa es la reducción, esa es la falsificación. No el mirar al otro, no el tender la mano al que necesita. Claro que hay que hacerlo, pero no quedándome en ese nivel. Claro que la Iglesia tiene que preocuparse por los problemas de los hombres y por las miserias de los hombres como Cristo se preocupó. Es cierto que Cristo multiplicó el pan para darle de comer a aquellos que lo seguían y que no tenían un pedazo de pan para llevarse a la boca, y que la Iglesia tiene que hacerlo siguiendo a Cristo. Pero Cristo no vino a la tierra solamente para multiplicar el pan. Y cuando aquellos que habían comido el pan multiplicado lo querían hacer rey, Cristo se lo echa en cara. Ustedes me siguen porque yo lo llené el estómago, pero yo les voy a dar otro pan. Y les empieza a hablar de la Eucaristía y ahí le vuelve la espalda. Cuando les habla del misterio, de la trascendencia, de la vida eterna, de la divinización, ahí le vuelven la espalda. Eso no les interesa. Eso no les interesa. Eso, ¿en cuántas cosas se manifiesta en la Iglesia? En la pérdida del sentido sagrado, en la liturgia. En la liturgia de la misa, donde ya no es el misterio de Cristo que se realiza, ya no es el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía aparece para muchos solamente como un pan compartido, como un encuentro fraterno alrededor de la mesa del altar.
Eso se expresa en cantos que no tienen absolutamente nada de sagrado ni de trascendente, donde el misterio ha sido vaciado. El misterio a veces incluso se lo profana. Hay iglesias que se las trata de hacer lo más parecido posible a una confitería bailable o a un lugar de encuentro humano. Hay tipos de música. Yo no tengo nada contra la guitarra en sí misma, me gusta. Me gusta el folclore, me gusta la música popular, pero son cosas distintas. Me acuerdo de un sacerdote en mi pueblo de Córdoba que había suprimido ciertas misas bastante bailables con guitarra que había en la parroquia, en una señorita protestante, pero padre, se queda tan linda la misa, sí, le dice, como Jorge Cafrune rezando el rosario en Cosquín. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La misa no puede ser lo de todos los días, no puede ser la cosa profana o profanada. Es un encuentro alrededor de la mesa, pero en esa mesa es Cristo el pan que nos alimenta, y no es el pan que podemos compartir en la mesa familiar o en la mesa con los amigos. Es la alegría de la resurrección, pero la alegría de la resurrección no es una alegría externa, psicológica, de puro ruido. Es la alegría de saber que nosotros hemos resucitado con Cristo. Cristo es mi hermano, y tengo que tratarlo con mucha confianza y mucho amor, intimidad, porque es mi hermano, sí, pero Cristo es el Señor. Para que delante de él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Es decir, es el verbo que bajó y que al tomar mi naturaleza se hizo mi hermano, pero sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Y esa es la dimensión que no puedo perder de vista. Por eso no vale cualquier cosa para expresar el culto cristiano. Por eso no vale cualquier cosa. Por eso no vale cualquier música. Miren, la música tiene un lenguaje propio, que es distinto del lenguaje de la letra, y que es independiente del lenguaje de la letra. Uno escucha una marcha, o ciertas canciones ska, y están hechas para marchar. Una canción ska está hecha para llevar el ritmo de una marcha del campamento, y una marcha militar está hecha para llevar el ritmo en un desfile. Y a nadie se le ocurre en un baile poner una marcha militar, ¿por qué? Pues no pega. Hay música que está hecha para bailar. Hay música que tiene un lenguaje que es propio, aparte del lenguaje de la letra. Hay música que es sensual, e incluso hay música que es sexual. Y si yo a esa música que está hecha para bailar, a esa música que tiene un ritmo sensual o sexual, le pongo una letra que hable del corazón de Cristo, de la Santísima Virgen, no pega. Si yo pongo un canto gregoriano en un baile sería aburridísimo, sería un plomo. Pero si yo meto esa música bailable en el culto de Cristo, también es algo que esté fuera de lugar. Cada cosa en su lugar. Hay música que mueve el alma y hay música que mueve el traste. Es así. Claro, es más fácil captar. Digamos, es más fácil captar porque se dirige directamente a los sentidos la música que mueve el traste que la que mueve el alma. Evidentemente, para captar una música, digamos, hace falta un cierto refinamiento, hace falta una cierta atención. Para uno que no tiene ninguna cultura musical es más fácil captar un ruido con mucho ritmo que captar una música clásica, que al principio le parece aburrida. Necesito una lectura, pero eso es lo que eleva, eso es lo que levanta. Hay música que está hecha para la oración. En fin, todo esto son ejemplos de una mentalidad que nos ha ido penetrando, que nos ha ido llenando, que nos ha hecho perder el sentido de la trascendencia, nos ha hecho perder la dimensión vertical de la cruz, la que une al cielo con la tierra, a Dios con el hombre. Y solamente es posible la dimensión horizontal de la cruz, es decir, la que nos une en un abrazo con los hermanos, si el palo horizontal de la cruz está clavado sobre el palo vertical de la cruz. Es decir, Cristo cuando viene a reconciliarnos y muere en la cruz, sobre el palo vertical de la cruz extiende su cuerpo martirizado como un puente que vuelve a unir el cielo con la tierra, a Dios con el hombre. Y solamente así, clavado sobre ese palo, extiende los brazos, como un gesto de reconciliación con los hermanos.
Si el brazo horizontal de la cruz lo dejamos en el aire, se cae. El brazo horizontal de la cruz, es decir, el amor de los hermanos, es posible cuando está clavado sobre ese primer amor que es el amor de Dios. Es decir, y eso es lo que pasa con el cristianismo. La dimensión horizontal del cristianismo hacia el otro, hacia la comunidad, hacia el prójimo, hacia el encuentro con los demás, hacia la fraternidad, hacia la ayuda, hacia el pan compartido, hacia la preocupación por el pobre, por la viuda, por el huérfano, por el necesitado. Todo eso tiene sentido cuando nace de esa dimensión vertical que es el amor de Dios. Cuando yo me dirijo al otro porque soy capaz de ver en él a Dios, a llamarlo porque Cristo es el que lo ama. Cuando perdemos esa dimensión, la iglesia se transforma en algo puramente humano. La iglesia se transforma en un sindicato, se transforma en una sociedad de beneficencia, se transforma en un partido político, se transforma en una fuerza revolucionaria, se transforma en un lugar de encuentro de amigos o de conocidos. Pero si estamos unidos entre nosotros, es porque estamos unidos en Cristo. Se insiste mucho en la participación litúrgica, y está bien. Pero ¿por qué participo yo en la liturgia? Si por la gracia estoy unido con Cristo. Si yo estoy en pecado mortal y asisto a misa, puedo pararme, sentarme, cantar más fuerte que todos los demás, tomarme la mano del Padre Nuestro y abrazar a todos los que tengo alrededor y recorrer todos los bancos abrazando a los demás, yo no participo verdaderamente. Esa participación es una participación puramente exterior, puramente humana. Pero si yo estoy unido a los demás en la celebración litúrgica, si estoy unido a Cristo, si no, todo lo demás es cáscara, es exterioridad. Solamente si estoy arraigado, si estoy enraizado en Cristo. En fin, he tratado de hacerlo por la manera de ejemplo, porque como decía, esta inversión de la vida cristiana, esta iglesia del hombre divinizado, no se expresa como la otra. Los teólogos de la liberación, los teólogos del análisis marxista de la realidad, los que consideran a la iglesia como un instrumento al servicio de la revolución, eso sí, tienen libros escritos, toda su doctrina está expresada allí. En cambio esto otro no, es más una cuestión de práctica, de costumbre, de hábitos que se han ido creando, de un cristianismo puramente sensible y sensiblero y sentimental que se ha ido volviendo sordo y ciego para lo divino, para la trascendencia, para lo sobrenatural, para el misterio, para lo que es santo. No está expresado. Y si uno le dijera a muchos de los que viven en ese espíritu, sí, pero escuchame, uno está, esto no es la iglesia católica, esto no es la iglesia del verbo que se hace carne. Para vos Cristo es un buen tipo, para vos Cristo es un modelo humano. Posiblemente se sorprendería y diría, no, yo soy católico, yo quiero ser católico, yo quiero a Cristo. Sí, pero ¿a qué Cristo? Por eso decía que en la mayor parte de los que viven este puro horizontalismo no lo hacen conscientemente. No lo hacen conscientemente. Se ha ido produciendo con un lavado de cerebro, con un vaciamiento de la fe. Nos hemos ido acostumbrando a eso. Hemos perdido, podríamos decir, las antenas, la sensibilidad sobrenatural, la sensibilidad para el misterio, para las cosas de Dios. Hemos perdido ese sentido de la trascendencia. Y eso es lamentable, es grave. Eso es una falsificación. ¿Y qué es lo que está en el fondo de estas dos? Decíamos, la iglesia del hombre divinizado, el hombre colectivo, como lo diviniza el marxismo, por la lucha de clases, por la revolución, por el esfuerzo del hombre del paraíso, o el hombre divinizado, el hombre que ocupa el lugar de Dios por ese abajamiento, achatamiento, horizontalismo. ¿Qué es lo que está en el fondo? En el fondo está la tentación de la primera serpiente. ¿Cuál es la tentación de la primera serpiente? Seréis como dioses. Es la primera tentación que ofrece el hombre y es la que en mil otros lenguajes o de mil otras maneras más o menos disimuladas el demonio sigue ofreciendo al hombre. Seréis como dioses. El hombre en lugar de Dios. El hombre colectivo del marxista que quiere desplazar a Dios y acabar con el opio de los pueblos que es la religión para ponerse en el lugar de Dios, o el hombre que sin muchas teorías, prácticamente por su horizontalismo sensible y sentimentalón,
ha perdido el sentido de la trascendencia y de esa manera también pone al hombre en lugar de Cristo. Humaniza a Cristo quitándole su trascendencia divina, humaniza las cosas de Dios, profana lo santo, lo litúrgico, pierde el sentido de la trascendencia. Pasaría ahora al tema de la fe. Pues esta visión así en general de lo que es la divinización del hombre, creo que es la inversión de esa divinización, es decir, cuando se lo hace horizontal, cuando se pierde el sentido de la trascendencia, pasamos a hablar de las virtudes. Vamos a decir hoy algo sobre la fe y mañana hablar sobre la esperanza y la caridad, presentando las tres virtudes teologales, es decir, fuerzas divinas, como las definimos, presentando lo positivo y lo negativo, es decir, lo que nos enseña la Iglesia, la palabra de Dios, y lo que es una falsificación o una inversión de esa realidad. En primer lugar, la fe. Nos preguntamos qué es. La definición más simple de la fe es creer lo que no se ve. Como decía alguno, a pesar de lo que estamos viendo. Creer lo que no se ve. También podemos definirla empezando una de esas frasecitas que entran, digamos, dentro de lo que decíamos, el catolicismo, entre comillas, horizontal. Muchas veces lo he escuchado decir, bueno, la fe no es la adhesión a una doctrina, sino que la fe es la adhesión a una persona, a la persona de Cristo, no a una doctrina. Dicho así, suena lindo, pero es falso. Suena lindo, pero es falso. ¿Qué pasa si la fe no es la adhesión a una doctrina, sino a una persona? La fe termina por transformarse en una adhesión puramente sentimental a un Cristo que no existe o que cada uno se lo fabrica a su gusto, porque lo hemos separado de lo que el mismo Cristo dijo de sí. Lo hemos separado de la doctrina, del carisma, del evangelio, de la enseñanza de la Iglesia, del dogma. Entonces cada uno se fabrica un Cristo a su gusto. Y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia de acuerdo a la moda del tiempo. En el siglo pasado, con el auge del liberalismo, Cristo era el primer liberal. O para algunos teólogos racionalistas, Cristo era un gran moralista, el gran moralista de Nazaret, para Renan. Después, en nuestro siglo, con el auge del socialismo, Cristo fue el primer socialista. Algunos recordarán en los años de difusión, de auge de la guerrilla en la Argentina, había unos carteles donde aparecía el Cristo guerrillero, Cristo con una ametralladora al hombro, y decía, buscado por el subversivo de Nazaret, buscado por esto, por aquello, por lo más allá. Hay otros Cristos, eso, el Cristo hippie, el Cristo superstar, fue una pieza musical, tipo teatral, fue una pieza de teatro también, que causó problemas en distintas partes del mundo, hasta Cristos presentados en algunas películas directamente en una falsificación blasfema y hasta pornográfica de la misma figura de Cristo. El Cristo como puramente hombre, el Cristo como modelo humano. Eso es lo que se llega cuando se afirma la fe no es adhesión a una doctrina, sino a una persona. Ciertamente que la fe es adhesión a una persona, a la persona de Cristo. La fe no es aceptar la doctrina de Cristo como podemos aceptar la plataforma de un partido político o un credo filosófico, una invención puramente humana. No, es adhesión a una persona, a la persona de Cristo. Pero lo que no se puede hacer, lo que no es legítimo, es en la fe separar la doctrina de la persona. La fe es una adhesión a la persona de Cristo y es una adhesión a todo aquello que Cristo me ha enseñado, es decir, a la doctrina de Cristo. Y esto de una manera absolutamente inseparable. Cuando la separamos, un sacerdote brasileño muy popular en algunos ambientes juveniles lo expresaba una vez bien, el padre Cecilio, lo expresaba dirigiéndose a los jóvenes en una autocrítica muy dura que hacía de la pastoral juvenil en Brasil, que publicada hace algunos años, pero que todavía vale la pena leerla, por las verdades que dice, Cristo le podría decir a la mayor parte de los jóvenes católicos de hoy,
gustarle como gustarle yo a ustedes les gusto, pero ustedes no me aman porque no les interesa lo que yo digo. Es decir, una adhesión puramente sentimental a un Cristo, dejando de lado lo que Cristo dice. Esas adhesiones sentimentales inefectivas, ¿no es cierto? Eso pasa. Viene el Papa a la Argentina, y miles y miles de argentinos gritando: Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Pero escuchamos lo que el Papa nos dice. No mucho tiempo después de la visita del Papa, en la Argentina se implantó el divorcio. ¿De qué sirve gritarle al Papa que lo queremos y después no escuchamos sus enseñanzas? No caminamos por el rumbo que nos está marcando. Una adhesión sentimental al Papa: qué simpático que es, qué gran tipo, qué bárbaro. Pero después el Papa nos dice: bueno, esto es así. No. Se escucha, se obedece, pero no se cumple, pero no se acata. No sirve para nada la adhesión afectiva, la adhesión sentimental a la persona de Juan Pablo II si no escuchamos el mensaje que Juan Pablo II transmite, que es el mensaje de Cristo. La doctrina que Juan Pablo II enseña, que es la doctrina de la Iglesia, que es la doctrina de Dios. Entonces, en la fe es inseparable la adhesión a la doctrina y la adhesión a la persona. La fe es creer algo y creerle a alguien, o creerle algo a alguien. Es decir, le creemos a una persona y creemos en un contenido y un fundamento. Eso es la fe. Creo lo que no veo, pero ¿por qué lo creo? Siempre en tal calle y chocó un auto con un colectivo y la cosa fue así. ¿Y yo lo he visto? No. Pero sé que este tipo no es un mentiroso, no es un fantasioso, no tiene ningún motivo para engañarme, le creo. Es decir, acepto la realidad de un hecho que yo no vi, fundado en el testimonio de una persona que lo vio. Es decir, creo algo y le creo a alguien. Entonces yo conozco ese hecho que pasó sin haberlo visto, apoyado en el testimonio de alguien que lo vio. Esa es la fe humana. ¿Y la fe divina? La fe divina es cuando el testigo es Dios. Cuando es Dios que habla directamente por medio de sus profetas, cuando es Dios que habla en el verbo que se hace carne, es decir, en Cristo. Yo creo un montón de cosas que no veo. Yo no he visto la Trinidad, no he visto la presencia de Cristo en la Eucaristía, no he visto el misterio de la gracia del pecado, pero lo creo. ¿Por qué? Porque me apoyó la palabra de Cristo, que me reveló que ese Dios es un Dios en tres personas, porque me habló del destino del hombre, de la gracia, del pecado, porque Cristo dijo: esto es mi cuerpo. Entonces yo me apoyo en el testimonio de Cristo y, apoyado en el testimonio de Cristo, acepto todo aquello que Cristo me dice. Las dos cosas son inseparables. La fe es creer algo y la fe es creerle a alguien. Y ese alguien es nada menos que Dios. En nuestro tiempo hay una mentalidad racionalista y cientificista. Y es muy frecuente escuchar el tipo que dice: no, yo creo solamente lo que veo. Es un disparate. Porque lo que yo veo no lo creo. Lo veo. Lo sé porque lo vi. Si viene el mismo tipo que decíamos antes y me dice: vos sabés que en el centro, en tal esquina, chocó un auto con un colectivo y resulta que yo estaba yendo, sí, ya lo vi. Es decir, no lo creo. Lo vi. Es decir, si yo lo veo, si lo veo no lo creo. Si yo he visto una cosa no la creo, la vi, la sé porque la vi. Creo aquello que no he visto, apoyado en el testimonio de otro. ¿Por qué se le hace tan difícil la fe a la gente? Pensemos esto. Algo decía en la revista Comunidad el domingo pasado, decía Monseñor Cruz comentando aquella incredulidad del apóstol Santo Tomás. ¿Ustedes han pensado que la mayor parte de las cosas que nosotros conocemos no las conocemos porque las hemos visto, porque las hemos comprobado, sino por fe? Las conocemos apoyado en el testimonio de otro. ¿Alguno de ustedes lo vio a San Martín cruzar los Andes? ¿Alguno de ustedes estaba el 12 de octubre de 1492 viendo las carabelas de Colón que llegaban a la isla de Guananí? ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en la China o en Moscú? No. Y sin embargo, ninguno de nosotros, ninguno de los aquí presentes puede poner en duda la existencia de la China diciendo: no, yo no la vi. Si no lo veo, no lo creo. No, yo no creo que San Martín cruzó los Andes. Yo no lo vi. Yo no estaba.
¿Y cómo lo sé? Lo sé por el testimonio de otras personas, lo sé por documentos históricos que me merecen confianza. Hay hechos históricos que uno podrá poner en duda, pero nadie duda que San Martín existió, que San Martín cruzó los Andes, nadie duda que Colón descubrió América, nadie duda que existe la China, que existe una ciudad llamada Moscú, que en esa ciudad está el Kremlin. ¿Por qué? Porque lo conozco por el testimonio de otros. Cuando íbamos al colegio, y en el colegio la maestra o el profesor nos explicaba, qué sé yo, que la célula de una planta o la célula de un animal está compuesta por un núcleo, uno decía, no, espérese un momentito, a ver, tráigame un microscopio y una célula, a ver si es cierto lo que usted está diciendo. No, uno lo creía apoyado en la autoridad de esa persona que había estudiado biología, y entonces aceptamos ese conocimiento. Es más, una cosa tan fundamental para nuestra vida como la de que yo soy hijo de mi padre y de mi madre. ¿Cómo lo conozco? Por fe. Ninguno de nosotros se acuerda del momento de su nacimiento, si bien estaba presente, pero ninguno de nosotros se acuerda, ninguno de nosotros se acuerda ni tuvo conciencia del momento de su concepción. Y sin embargo, no tenemos motivo razonable para poner en duda el testimonio que me dice que yo soy hijo de fulano y de fulana. Es decir, si en nuestra vida no existiera la fe, nos volveríamos locos. Sería imposible la ciencia, sería imposible vivir. O sea, nuestra vida es posible por la fe humana. Es posible porque la mayor parte de las cosas que conocemos, las conocemos y sin ponerlas en duda porque nos apoyamos en el testimonio de aquella persona que sabe, de aquella persona que conoce. Si yo voy al médico, el médico me analiza y después me dice, mire, usted tiene tal enfermedad y tiene que tomar tal remedio, y digo, no, yo no lo he visto, permítame comprobarlo. No, creo en la autoridad de aquel que conoce, de aquel que me ha diagnosticado sabiendo que es lo que estaba haciendo. Y eso es lo normal en nuestra vida, es lo natural. ¿Por qué encontramos tantas objeciones para creer apoyados en la palabra de Dios? Cuando creemos tantas cosas apoyados en la palabra de los hombres, que a veces pueden equivocarse, que a veces pueden mentir. La fe es creer entonces un contenido, una doctrina, una serie de hechos apoyado en un testimonio. Si ese testigo es un testigo humano, que me atestigua de una cosa humana, es fe humana. Si ese testigo es el mismo Dios, entonces es fe divina. Yo creo todo lo que Cristo enseña, apoyado en la palabra de Cristo, porque yo reconozco esa palabra como palabra de Dios. Si a mí me preguntara alguno, ¿y usted por qué es católico? En fin, sería interesante salir a hacer un día de encuesta y preguntarle a la gente que sale de misa, ¿usted por qué es católico? Nos encontraríamos con un montón de respuestas, que todas tendrían a lo mejor algo de verdadero, pero muchas no serían fundamentalmente válidas. Bueno, yo soy católico, a mí me bautizaron en la iglesia católica, porque mis padres eran católicos. Y yo soy católico, claro, porque me parece muy lindo todo lo que la iglesia enseña. Yo soy católico porque me parece que todas esas cosas que nos enseña la fe son muy buenas para la moral, son muy útiles para la vida. Y yo soy católico porque hay que creer en algo, porque, qué sé yo, qué sentido tiene mi vida si yo no creo en algo. Ninguna de esas respuestas va al carozo, al meollo del asunto. Si a mí me preguntaran por qué usted es católico, yo qué diría. ¿Cuál es la respuesta más sencilla que va al núcleo del problema? Soy católico porque creo que Dios existe y que Dios se ha revelado, con B corta, es decir, se ha revelado. Creo que Dios ha hablado. Y yo acepto todo aquello que Dios ha dicho con la palabra de Dios. Por eso soy católico. Yo no sería católico si no hay fe divina, si yo acepto todo lo que la Iglesia me dice por otro motivo distinto. El único motivo, el único fundamento de mi fe es cuando yo todo lo que creo, lo creo como palabra de Dios, no como palabra de hombre. No como puedo aceptar, decimos, una doctrina filosófica, un programa político, una cosmovisión humana. Tengo fe cuando yo lo que creo, la doctrina que acepto, el contenido que acepto, lo acepto como palabra de Dios, fundado en el testimonio divino. Solamente así hay fe divina, fe cristiana, fe católica. Lo otro no es fe, puede ser un raciocinio humano, puede ser una consideración racional, etc. Y el testimonio divino es un testimonio muy particular. En primer lugar, porque cuando Dios habla al hombre,
Dios está interpelando al hombre, es decir, Dios me está exigiendo una respuesta. Cuando Dios se revela, Dios me está interpelando y exigiéndome una respuesta. A un testimonio humano, una persona que viene y me cuenta algo, me dice, mira, esto es así, 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 yo le puedo decir, te creo, yo le puedo decir, no te creo, o yo le puedo decir, no me interesa. Para seguir con el mismo ejemplo, che, mira, ¿sabes qué mucho? No me interesa, no me vengas con esas cosas, estoy preocupado por cosas más serias. Es decir, a un testimonio humano yo puedo aceptarlo, rechazarlo o permanecer indiferente. Al testimonio divino, a la palabra de Dios que me habla, esa palabra me está exigiendo una respuesta. No puedo permanecer indiferente frente a esa palabra. Si me llega esa palabra y me llega como palabra de Dios, yo puedo decir que sí o que no. Pues si no, no creo. Todo esto son macanas. Cristo no es Dios, Dios no se reveló, Dios no habló, Dios no existe. O si no, puedo decir sí, creo que Dios existe, creo que Cristo es el Hijo de Dios, creo en todo lo que Cristo dice. Si yo digo, no me interesa, ya estoy diciendo que no. Enfrente a Dios que habla, o digo que sí o digo que no. Si digo, no me interesa, estoy diciendo que no. Estoy rechazando. ¿Qué es lo que Cristo dice? El que no está conmigo está contra mí. Es decir, el que pretende permanecer indiferente frente al mensaje o a la palabra de Dios, que se le presenta como palabra de Dios, ya está negando, está diciendo que no. Ese testimonio divino es también un testimonio que exige un compromiso. Y ahí está el problema. Si el testimonio de Cristo, si la palabra de Cristo, si la enseñanza de Cristo, si la palabra de Dios no exigiera un compromiso, una conversión, un cambio de vida, sería muy fácil aceptar todo lo que la Iglesia me enseña. Pero el problema está en que si yo lo acepto, no puedo seguir viviendo como he vivido hasta ahora. Tengo que cambiar de vida, tengo que llevar una conducta, tengo que tomar un compromiso. Es decir, no es un testimonio que no afecta mi vida, que no afecta mi vida. Si no afectara la vida, hay gente que no tendría ningún problema en creer todo lo que la Iglesia enseña. Sí, la Santísima Trinidad son 3 personas y un solo Dios, pero sí, pueden ser 4, también en media docena, no tengo ningún problema en aceptarlo. Pero si yo acepto esta verdad y esa verdad me está exigiendo un estilo de vida, no, ahí ya no. Y ahí es donde empiezan muchas veces las excusas. A veces cuando nos encontramos con esas personas que entran a darle vueltas y uno las trata de convencer, no, pero mire, yo no creo porque, qué sé yo, todos esos argumentos que creen que son tan sabios. No, porque Dios no es todopoderoso, porque no puede hacer una piedra tan grande que Él no la puede mover. No, porque si Dios sabía que yo me podía condenar, ¿para qué me creó? Cuando entran a esa vuelta, yo a veces lo que le pregunto, me hace mucho que no se confiesan. Porque el problema no está acá. El problema está acá y está en la vida y en la conducta. Eso aparece en la conversión de Charles de Foucault, soldado, aventurero en la legión francesa del norte de África, un hombre de una vida, de una conducta corrompida, que en algún momento le entra a trabajar la cosa en la conciencia, ¿no? Y en una de esas, por esos caminos de Dios, entra en una iglesia, se arrodilla en un confesionario y el sacerdote le dice, ¿cuánto hace que no se confiesa? No, yo no tengo fe, no he venido para confesarme. Bueno, y saber, cuéntame su vida. Y empezó a contar su vida y la vida terminó en una confesión, en una absolución. Y salió del confesionario teniendo fe. La luz vino las tinieblas, dice San Juan, y las tinieblas no la aceptaron porque sus obras eran malas. Es decir, no aceptaron la luz, no porque no vieran que la luz era la luz, sino porque la luz ponía en descubrimiento sus obras que eran malas. Porque el testimonio de Cristo les exigía un cambio de vida y de conducta. Y entonces tenemos otro elemento de la fe. La fe es la inteligencia que acepta una doctrina fundada en el testimonio de una persona. Pero la fe no es solamente algo de la inteligencia, sino también algo de la voluntad. Para creer hace falta buena voluntad. Si uno no tiene buena voluntad, le podrán hacer los milagros más grandes y le podrán poner los argumentos más poderosos que uno no acepta. Es lo que pasa con los judíos, con Cristo, con los fariseos. Hay cosas tremendas, hay cosas tremendas en la cerrazón de los judíos en frente a Cristo. Hace muchos milagros,
por tanto tenemos que matarlo, dicen en algún momento los jefes del Sanedrín. Y cuando Cristo se manda el milagro más grande después de su propia resurrección, que es la resurrección de Lázaro, porque cuando resucita, qué sé yo, al hijo de la viuda, los otros podrán haber dicho, no, estoy durmiendo, como decían, en un estado cataléptico. Pero con Lázaro no había caso, ¿no? Hace 4 días que está en la tumba, no, ya huele, Señor. Y dice el Evangelio de San Juan, y los judíos decidieron también matar a Lázaro, porque los que lo veían iban a creer en Jesús. Es decir, ¿qué cerrazón? ¿Qué cerrazón? Es decir, frente al milagro más grande, hace muchos milagros. Lo lógico que sería decir, bueno, ¿no será que viene de Dios? No, hay que matarlo. Es decir, para creer no solamente basta la inteligencia que conoce, sino que hace falta una buena disposición de la voluntad. Yo no soy libre en frente a una cosa que me resulta evidente. Si yo miro el pizarrón y digo, el pizarrón es negro, yo no soy libre, es una cosa que la estoy viendo. No puedo decir, no, el pizarrón es verde, es amarillo, no, es negro. No soy libre de decir que sí o que no. Si me digo, no estoy mintiendo, estoy fingiendo. En cambio, enfrente a un testimonio que me atestigua sobre algo que yo no veo, yo puedo decir que sí o puedo decir que no. Puedo aceptar o puedo rechazar. Puedo rechazar a lo mejor con mala voluntad, como los fariseos. Pero para aceptar, acepto libremente. San Agustín decía, otras cosas el hombre las puede hacer contra su voluntad. Creer solo puede hacerlo el hombre libremente. Pero para eso, por eso es meritorio. Por eso es meritoria la fe. Por eso la fe salva. Porque es un acto libre por el cual el hombre acepta la palabra de Dios pudiendo rechazarla. Y acepta la palabra sabiendo que aceptar esa palabra tiene consecuencias para mi vida, me exige vivir como hijo de Dios. Por eso es meritoria. Pero para aceptar hace falta, lo repito, buena voluntad. Es un acto de la inteligencia que asiente, que acepta un contenido apoyado en una palabra, en un testimonio, pero la inteligencia es movida libremente por la voluntad para aceptar. Y al aceptar, la voluntad se compromete. La voluntad entra, primero, como buena voluntad para creer. Y segundo, entra de qué manera. La fe, dice San Pablo, obra por la caridad. Es decir, la fe está exigiendo la caridad. La fe está exigiendo el amor. No puedo conocer a Dios y dejar de amarlo. No puedo conocer a Dios y dejar de hacer lo que Dios me pide. Y por último, el testimonio divino exige una aceptación total. En frente a Dios que se revela, yo puedo aceptar o no aceptar. Si digo, no me interesa, estoy negando, ya estoy diciendo que no acepto. Pero si acepto, tengo que aceptar el testimonio de Dios. Si acepto la doctrina, la fe, el Evangelio como palabra de Dios, a la palabra de Dios la tengo que aceptar con todas sus consecuencias. Un testimonio humano, yo puedo aceptarlo hasta por ahí nomás. Yo suelo poner el ejemplo, no sé por qué, pero los pescadores tienen fama de exagerar el tamaño de los pescados. A una persona que viene y dice, mira, estuve pescando en el lago y saqué una trucha de este tamaño, yo le puedo decir, mira, te creo que estuviste pescando, pero bueno, la trucha vamos a disminuirla un poquitito, ¿no es cierto? A alguien que me cuenta cosas y que sí que tiene una fantasía un poco exuberante, le puedo decir, mira, te creo la mitad de lo que me decís. Te creo, sí, pero la mitad. Eso puede pasar con un testimonio humano, porque el hombre cuando me cuenta algo puede mentir, puede exagerar. En cambio con el testimonio divino, no. Yo no le puedo decir a Dios, te creo, pero hasta por ahí nomás. A la palabra de Dios o la acepto totalmente o no la acepto. Por eso, no hay fe cuando uno dice, yo soy católico, pero a mi manera. Y es frecuente. Yo soy católico, ahora yo soy muy católico, a mí se me ponen los pelos de punta. Cuando escucho a alguien que dice, yo soy muy católico, uy, Dios mío, ¿con qué vendrá este? ¿Con el divorcio? ¿Con el aborto? ¿Con la pornografía? Seguro que detrás de eso, yo soy muy católico, algún disparate viene. El tipo que dice, yo soy católico, pero a mi manera no es católico. Hay una sola manera de ser católico, la manera de Cristo. Si yo reconozco que Cristo es Dios, y que la palabra de Cristo y que el Evangelio es palabra de Dios,
No puedo ser católico a mi manera. Tengo que ser católico a la manera de Cristo, es decir, aceptando todo lo que Cristo me dice. Si yo en lo que Cristo me dice me pongo a seleccionar, bueno, este mandamiento me parece muy razonable, no matar, sí, a quién se le ocurre matar, pero este otro, en fin, no, vamos a dejarlo de lado por lo menos por ahora. Si yo en las verdades que Cristo me enseña digo, no, esto sí, esto me parece muy bien, muy razonable, pero el otro no. Creo en el cielo, sí, por supuesto, pero el infierno no, sobre todo si no tengo la conciencia negra. No puedo seleccionar. ¿Sabe lo que quiere decir? Lo que quiere decir, cómo se dice selección en griego, hairesis. Y de ahí, ¿qué es lo que viene? Viene esa palabrita que hoy en día no la quieren pronunciar mucho, es la palabra herejía. La palabra herejía, claro, suena feo, ha sido cargada con un significado afectivo, que cuando uno dice ese chico es un hereje, se imagina que el niño le está desplumando los pajaritos o prendiéndole fuego en la cola del gato, o haciendo alguna maldad por el estilo, ¿no? La palabra herejía es un término técnico, ¿no? Hoy no se lo quiere usar porque vivimos el temor de las palabras, ¿no? Se tiene miedo a las palabras fuertes, las palabras definidas, a palabras que duelen de alguna manera, ¿no? Hoy no se habla más de leproso, sino de enfermo del mal de Hansen, no se habla de un ciego, sino de un no vidente. No se quiere hablar de Cristo Rey, porque resulta poco democrático, ¿no? Cristo presidente del Consejo de los Apóstoles, presidente de la República. No se quiere, no hay que hablarle a los niños del pecado que los traumatiza. Entonces no hay que decir herejes, sino hermanos separados. Como decía uno, no hay que decirle diablo al diablo porque es una falta de caridad, es el hermano ángel separado. Entonces, por eso digo, la palabra herejía suena feo, pero herejía, técnicamente, ¿qué significa? Selección. Significa selección. Es decir, en la palabra de Dios yo selecciono, yo digo, esto me gusta, esto no me gusta. Si yo en la palabra de Dios selecciono, o sea, técnicamente, fríamente, no con la carga afectiva tremenda que siempre, soy un hereje. Soy un hereje. Puedo ser un hereje culpable o puedo ser un hereje inculpable. Los que rompieron la unidad de la Iglesia son herejes culpables, porque si eran católicos y habían sido educados en el catolicismo, Dios que les dio la fe le daba la gracia para mantener la fe. Es decir, Lutero es un hereje culpable, movido por sus pasiones, es llevado a negar algunas verdades fundamentales de la fe. El luteranito que nació, digamos, dentro de la familia luterana, que fue bautizado con un bautismo válido y que asistió al catecismo en la Iglesia Evangélica Luterana del Río de la Plata, es un hereje, materialmente sí, pero no es culpable. Mientras él esté de buena fe, él no ha pecado contra la fe. Es cierto que niega algunas verdades de la fe, pero él no es responsable. Él fue educado y él trata de vivir buenamente, digamos, dentro de su iglesia. Es decir, conserva la fe, porque la fe la recibe en el bautismo, y mientras no peque contra la fe, la sigue teniendo. Digamos, incluso, por la misericordia de Dios, podría salvarse. Ese hereje, sí, materialmente sí, es un cristiano bautizado que niega varias verdades de fe, pero no lo hace culpablemente, es decir, no peca contra la fe, no peca contra la fe, él está allí de buena fe. Si en algún momento empezara a estudiar la cosa, a dudar, a darse cuenta, dijera, no, me parece que la cosa no está aquí, me parece que la Iglesia Católica mantiene más íntegra la doctrina de Cristo, más conforme al Evangelio, pero bueno, no, sí, me parece todo eso, pero dentro de todo es más cómodo vivir, ahí ya sí, ahí ya pecaría, ahí estaría rechazando la fe conocida. La fe, señalando, digamos, así los elementos, es apoyarme en un testimonio y apoyado en ese testimonio conocer algo. Creo apoyado en un testimonio. La fe no es racional. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la fe va contra la razón. Está por encima de la razón, pero no va en contra de la razón. Le atribuyen a algunos de los escritores eclesiásticos de los primeros siglos una frase muy desgraciada: credo cui absurdum, creo porque es absurdo. No, si es absurdo no lo creo. Yo no puedo aceptar lo que es absurdo. Puedo aceptar el misterio. La fe
no es racional, es decir, no es la conclusión de una demostración matemática, no es la conclusión de un teorema, no es la conclusión de una demostración silogística. En ese sentido no es racional, no porque vaya en contra de la razón, porque está por encima de la razón. Pero si bien no es racional, es razonable. Cuando yo creo la palabra de Cristo que me dice esto es mi cuerpo, o que me dice que me habla del misterio de la Trinidad, yo no creo por una demostración racional o silogística, creo apoyado en el testimonio de Cristo. Pero eso no es un acto ciego, es un acto razonable. ¿Por qué? Porque tengo motivos para creer. No entiendo bien cómo es el asunto de la Trinidad, no he visto a Cristo presente en la Eucaristía, pero me apoyo en la palabra del Señor que dice, esto es mi cuerpo. Y esa palabra es una palabra que ha sido confirmada con signos. Es decir, la fe no es racional, pero tampoco es irracional, no es un salto ciego en el vacío. No es creo porque sí, creo porque se me da la gana. No, Cristo habló, pero Cristo confirmó sus palabras con sus milagros, y entre sus milagros con la propia resurrección. Entonces, cuando yo acepto la palabra de Cristo como palabra de Dios, la acepto como palabra de Dios porque está confirmada por los signos, porque los milagros de Cristo y sobre todo la resurrección de Cristo es como la firma y el sello de Dios al pie de las palabras de Cristo, que me muestran que esas palabras no son las de un loco, las de un iluminado, las de un fundador de sectas, las de un charlatán que se creyó Dios. Es decir, tengo motivos para creer, es razonable creer. Es razonable aceptar esta palabra como palabra de Dios, porque esa palabra vino confirmada por el poder de Dios con milagros. Entonces la fe no es un acto ciego, no es racional, no es la conclusión de una demostración matemática, pero es razonable. Tengo ciertamente motivos para creer, para aceptar esta palabra como palabra que viene de Dios. Y si en la fe, junto con esa luz que me ilumina, que es la luz de la palabra de Dios, hay oscuridad, no es porque las cosas de Dios sean oscuras. Dios es lo más claro que hay. Dios es pura luz. La tiniebla está en nosotros. Lo que pasa, los místicos hablan, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, de una oscuridad trasluminosa, es decir, más que luminosa. Es como mirar el sol de frente. Si yo miro el sol de frente, durante un rato se me oscurece la visión y me puedo quedar ciego. ¿Pero es porque el sol sea oscuro? No, es porque mis ojos no alcanzan para ver la luz del sol. No se puede mirar el sol con los ojos de la lechuza, con los ojos del topo, ni siquiera con los ojos del hombre. Para mirar el sol de frente hacen falta los ojos del águila, que está hecha para volar alto y para volar de frente al sol, hacia el sol. Los ojos del águila son la luz de la fe. Con mi pobre criterio humano, las cosas de Dios que son invisibles resultan oscuras para mí, para la limitación de mi inteligencia humana. Y los ojos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios. Es lo que dice Santo Tomás el de Aquino en ese himno maravilloso de la Eucaristía, que es el Adoro te devote. Adoro te devote late deitas, pues mis figuras velatitas. Te adoro devotamente, divinidad escondida, que de veras te escondes debajo de estas figuras. Y después dice, visus tactus gustus in te falitur. La vista, el tacto, el gusto en ti se engañan. Es decir, veo pan, toco pan, gusto pan, no hay pan, es Cristo. Sed auditus solo tuto creditor. Creo solamente por el oído. Nihil verbo veritatis verius. No hay ninguna palabra más verdadera que la de este verbo de verdad. Todos los sentidos se engañan en frente a la Eucaristía porque son ciegos para las cosas de Dios, salvo el oído que ha recibido la palabra de Cristo. Y entonces, aunque no veo, conozco. Y me arrodillo y adoro como Santo Tomás el Apóstol, diciendo, Señor mío y Dios mío. Él tampoco vio a Dios, vio el cuerpo de Cristo resucitado y creyó en Dios y lo adoró diciendo, Señor mío y Dios mío. Y todo esto me lleva a un último elemento en esta síntesis muy apretada, había mucho más que decir, pero en esta síntesis muy apretada sobre la fe, y es que la fe es don de Dios. La fe tampoco es un mero producto de la razón humana, es don de Dios, en primer lugar, porque es el mismo Dios que se revela. Y esa doctrina que yo acepto es la doctrina
que es palabra de Dios. Es Dios que me habla de sí mismo. Miren, la razón humana puede llegar muy alto. La razón humana en la filosofía llega al conocimiento del ser, y a partir del conocimiento del ser llega a conocer la causa del ser, es decir, al autor del ser, es decir, a Dios. La razón humana puede llegar a conocer a Dios como creador. La razón humana puede llegar a saber que Dios existe y que hay un solo Dios. No solamente puede teóricamente, sino que de hecho en la historia ha llegado. Entre los pueblos paganos llegaron entre los egipcios el faraón Akenatón, y entre los griegos llegaron los grandes filósofos, Aristóteles, por la razón a conocer que existe un solo Dios. Pero ahí podríamos llegar, ahí es donde viene la palabra de Dios y me abre todo un horizonte nuevo. Por la filosofía, la razón del hombre puede llegar a saber que Dios existe, que es un solo Dios, pero no puede penetrar en la intimidad de Dios y saber que ese Dios es un Dios en tres personas, que es conocimiento y amor, que es un Dios que tiene un plan de salvación sobre el hombre. Para eso es necesario que Dios se revele, es decir, que Dios me hable de sí mismo. ¿Cómo puedo conocer yo a una persona? Puedo conocer a una persona desde afuera, mirarla, medirla, pesarla. Es decir, es alto, es bajo, es varón, es mujer, rubio, morocho, señas particulares visibles, pero no mucho más. Y eso no es lo más importante de la persona. ¿Cómo puedo conocer yo el interior, la intimidad de una persona? Es necesario que esa persona se revele, es decir, que hable, que me cuente su vida, que me cuente qué es lo que piensa, lo que siente, lo que tiene en el alma, en el corazón. Pero para eso es necesario que la persona se revele, que me hable de sí misma. Y bueno, eso es lo que hace Dios. Cuando la razón humana no va más y llega a decir hay un solo Dios, ese Dios abre la claraboya de la revelación. Dios baja del cielo a la tierra, baja la palabra de Dios que me habla de sí mismo y me permite conocer la intimidad de Dios. La fe no es algo humano, la fe es una fuerza divina. En primer lugar por eso, porque la fe se apoya en un testimonio que no es humano, que es divino, que es la misma palabra de Dios. Y porque apoyado en ese testimonio yo puedo conocer a Dios de alguna manera con el conocimiento que Él tiene de sí mismo. Y no solamente a Dios, me puedo mirar a mí mismo y a los demás y al mundo iluminados por una luz nueva que es la luz de Dios. Cuando el Papa Juan Pablo II dice el misterio del hombre solo se comprende a la luz del misterio del Verbo encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo entender el sentido que tiene la vida del hombre sino a la luz del misterio de Cristo, a la luz del plan de Dios, a la luz de toda esa divinización del hombre de la que hablábamos al principio. La fe no es algo humano, es algo divino. Y no solamente por eso, sino que la fe llega a nosotros por la palabra exterior, por el testimonio de Cristo, por el testimonio de la Iglesia, por la enseñanza de la Iglesia. Es decir, eso es lo que significa San Pablo cuando dice la fe viene por el oído. Pero también está lo que dice Cristo, San Juan 6, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Es decir, por afuera nos llega la palabra de Dios, pero al mismo tiempo por dentro Dios nos ilumina con la gracia para que nosotros podamos recibir y aceptar esa palabra de Dios. Es decir, la fe es gracia, es don. La fe no es algo puramente humano, es un don, es un regalo de Dios. El mismo Dios que habla a través de los profetas, a través de Cristo, a través de la Iglesia, mientras por afuera hace que nos llegue la palabra en la lectura del Evangelio, de un libro, en la predicación, por adentro nos ilumina para que podamos aceptar y recibir esa palabra. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no lo atrae. Es decir, si el Padre no lo lleva a creer. Decíamos que la fe es un acto de la inteligencia movida por la voluntad. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios en la fe? Ilumina la inteligencia para que pueda conocer, para que pueda aceptar, y mueve la voluntad para crear en nosotros esa buena voluntad que nos lleva a creer. Es don de Dios. No es una cosa puramente humana, no es una cosa meramente humana. Es la inteligencia, más la voluntad, más la gracia de Dios, que ilumina la inteligencia y que mueve la voluntad para llevar al hombre a creer. Es un don. Como don hay que pedirlo, como don hay que pedir el crecimiento, el aumento de la fe. Es una gracia de Dios, es una virtud teologal, es decir, es una fuerza divina.
es una fuerza divina que me permite conocer, penetrar en el misterio de Dios más allá de cualquier fuerza humana. Esto sobre lo que podemos llamar lo positivo. ¿Cuáles serían las falsificaciones de la fe? La primera ya la hemos señalado, es el racionalismo. Yo creo solamente lo que veo. Yo creo solamente aquello que mi razón puede demostrar. La diosa razón. Todo el científico anticristiana que empieza con Lutero y que pasando por el liberalismo masónico va a desembocar en el marxismo. Tiene sus paradojas, sus contradicciones. Lutero, que pensaba que por el pecado la naturaleza del hombre estaba totalmente corrompida, tenía un profundo desprecio por la razón. Decía, ¿puede dar luz la razón del hombre? Sí, dice, como una inmundicia puesta dentro de una linterna. La razón, decía Lutero, es una prostituta que tiene que ser arrojada a los lugares más inmundos de la casa, a las letrinas. Era muy suave para hablar Lutero. Y de ese desprecio de la razón que acompaña al individualismo literario, surge en el liberalismo de la Revolución Francesa todo lo contrario, la divinización de la razón, la diosa razón. No hay Dios, no hay revelación. Si hay Dios, no es un Dios que se revela, es el gran arquitecto del universo, no es un Dios que habla. La fe es rebajar la inteligencia. Y la diosa razón fue paseada, en los tiempos felices de la Revolución Francesa, fue paseada en solemne procesión por las calles de París, vestida con la túnica y el gorro frigio. Pero lo curioso es que la señorita que hacía de diosa razón era una prostituta de las calles de París. Es decir, que los que adoraban la razón y los que despreciaban la razón llegaron a coincidir en una misma imagen. Llegaron a coincidir en una misma imagen. La primera negación de la fe es ese racionalismo. Si no lo veo, no lo creo. Si no me lo demuestra, no lo creo. Es la actitud soberbia del hombre. Es un pensado que el primer acto del conocimiento del hombre es un acto de humildad. En el conocimiento humano y en el conocimiento divino. Chesterton lo dice, ese maravilloso juego de paradojas que tiene Chesterton. Dice, la razón es capaz de dominar la realidad como una reina porque empieza por acudir al llamado de la campanilla como una sirvienta. Es decir, la razón del hombre que conoce, el primer acto de la razón es aceptar la realidad del ser que está fuera de mí. Que me puede gustar o no gustar, pero tengo que aceptarla como es. Todo el idealismo filosófico ha sido lo contrario, creer que el ser fuera de mi mente es una creación de mi mente. En cambio, la actitud del realismo filosófico es reconocer las cosas como Dios las ha creado. A partir de ahí puedo empezar a conocer la realidad, a profundizar, a analizar, pero el primer acto es un acto de humildad. Esto es así, tengo que aceptarlo como es. Y el primer acto de la razón en la fe es también un acto de humildad, porque digo, esto es palabra de Dios, lo creo. Volviendo cautiva toda inteligencia, dice San Pablo. Pero es ese acto de humildad el que me permite penetrar en la luz del misterio divino. En cambio, el racionalismo que dice solo lo que mi razón me demuestra es un empobrecimiento del conocimiento del hombre y es un acto de soberbia que se niega a sujetar la razón a la palabra de Dios. La otra falsificación se relaciona con lo que decíamos, el sentimentalismo, que a su vez adquiere varias formas. Es decir, creo en el sentido de me parece. A veces uno creo que va a llover, me parece que va a llover. Cuando decimos creo, el credo por ejemplo, no es me parece, es estoy seguro de que esto es así. Fíjense que la palabra amén, esa palabra hebrea que normalmente se traduce así sea, se traduce así sea al final de una oración. Cuando le pedimos algo al Señor terminamos diciendo amén, que así sea. Pero hay dos circunstancias en las cuales amén se traduce así es. Al final del credo, amén significa creo que todo esto es así. Y en la comunión, cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo, decimos amén, eso es un acto de fe que dice creo que es así, es así. Alguna vez me ha tocado alguno que, no sé, dándose desaviando la traducía el cuerpo de Cristo, así sea. No, pues si no, amén, si no está seguro no comunique. Amén, hay que decir es así.
Una cosa es el uso vulgar de la palabra creo, como decir me parece, no. Cuando digo creo en Dios Padre, y todo el resto del credo es así, es una afirmación de certeza, de seguridad. No es me parece. Por eso mismo, en el credo, como en la renovación de las promesas del bautismo, corresponde usar más el singular que el plural. No es creemos, creo, es un acto personal. O sea, soy yo el que creo, y yo asumo esto. Al asumirlo me pongo en comunión con los otros que junto conmigo dicen creo. Pero es un acto personal y es un acto de certeza. Creo en el sentido de me parece, con la fe que se hace confianza. Le tengo fe al equipo, vamos a salir bien en el campeonato. Yo, Palito Ortega, yo tengo fe que todo cambiará. Eso no es fe, eso es confianza. Eso no es la virtud teologal de la fe, que es una afirmación, la aceptación de la doctrina de Cristo y de la persona de Cristo. Esa es la fe que nace con Lutero. Lutero no le daba importancia a la verdad de la fe. Para Lutero, el acto de fe era un acto de confianza en que Dios me va a salvar, y un acto de confianza puesto en el sentimiento. Para muchos la fe se transforma en eso, en una confianza puramente sentimental. Confío en Dios, lo siento así, me parece que es así. No. ¿Cuántas veces el sacerdote se tiene? El sentimiento es parte del ser humano, no podemos matarlo. Mañana lo señalaremos en la caridad, pero acá lo señalo en la fe. Hay momentos en que la fe puede repercutir en el sentimiento. Hay un momento en que yo me puedo encontrar en la Santa Misa o en la presencia del Santísimo Expuesto de la Iglesia y debemos estar allí con una luz interior como si a Cristo lo estuviera viendo. Pero eso no es imprescindible para la fe. Y hay grandes santos y grandes místicos como Santa Teresa que pasaron años y años caminando por la más absoluta oscuridad. 14 años dice no podía hacer meditación sin una lectura, es decir, no podía ponerse a pensar en las cosas de Dios porque no encontraba nada, porque se distraía, porque no encontraba la vida más absoluta, porque contaba las baldosas del suelo, necesitaba agarrar un libro para ayudarse. Y sin embargo en esa oscuridad encontró a Dios. La fe no es ese sentimiento. Porque un día me puedo pasar delante, en una noche heroica, delante de Cristo en la Eucaristía durante 1 hora y me parece que pasaron 5 minutos. Pero a lo mejor en otra noche heroica me puedo pasar delante de la Eucaristía y a los 5 minutos me parece que pasó 1 hora y cuando miro el reloj no lo puedo creer. La fe no es el sentimiento, me parece que estoy perdiendo la fe. ¿Y por qué? Y porque no siento. Es el peligro que tiene a veces cuando en determinado tipo de retiros el religioso se carga las cosas con tanta fuerza sobre los sentimientos, después me he encontrado tipos que salieron de ahí que queriendo llevarse el mundo por delante, me encontré con Cristo, Cristo es mi hermano, Cristo es mi amigo, mi vida tiene. Y a partir del momento que salió del retiro empezó a pincharse el globo. Y después, no, pero yo eso no lo digo más, eso no tiene sentido para mí, ya la misa. ¿No? Es decir, que la fe es mucho más que el sentimiento. Y la fe puede coexistir con momentos de oscuridad. La fe no es solo una confianza, la fe no es un sentimiento vacío de contenido. Y la tercera falsificación de la fe es aquella a la cual hacíamos referencia antes. ¿Cómo entiende la fe la teología de la liberación? Para el marxismo, el criterio de verdad, ¿cuál es? La praxis, es decir, la acción. Una doctrina es verdadera de acuerdo a la eficacia que tiene para producir una revolución o para producir una transformación social. El criterio no es la ortodoxia, sino la ortopraxis, la verdadera acción, la eficacia en la acción. Engels lo llega a decir con una imagen tan absurda como que cuando distinguiremos una vaca de un cepillo y si cuando intentemos ordeñar el cepillo. Es decir, es la acción. La falsificación que hace la teología de la liberación de la fe es pensar que la fe es verdadera en tanto cuanto es un instrumento para producir la revolución, para producir la transformación social. Y uno tiene fe no cuando acepta el contenido de la fe, sino cuando uno se compromete con la revolución para a través de la dialéctica y de la lucha de clases construir el paraíso en la tierra por el esfuerzo del hombre. Esa falsificación. Y termino señalando lo que es la inversión de la fe. La falsificación es hacer de la fe divina, de la fuerza divina de la fe, hacer una fuerza puramente humana, en
en el plano del puro sentimiento o en el plano del compromiso político de tipo revolucionario basado en sentido trascendente. La inversión de la fe es algo satánico y que tiene dos formas, a las cuales me limito a referirme brevemente, como para concluir. Una es la que yo llamaría el neoespiritualismo. Alguna vez he dado, y a lo mejor se puede volver sobre eso, una charla sobre la moda del ocultismo en la parroquia San Maximiliano Colbe. Señalaba todo el proceso de apostasía del mundo contemporáneo que tiene una serie de etapas, que empieza con diversas negaciones. La reforma protestante, Cristo sí, pero la Iglesia no. El espíritu masónico de la Revolución Francesa que dice Dios sí, pero Cristo no. La Revolución Rusa y el marxismo que dice Dios no. Y me preguntaba, ahí hemos llegado al límite de la revolución anticristiana, la negación de Dios. ¿Puede haber un paso más allá de la negación de Dios? Sí, la caricatura de la fe verdadera. El diablo en la Edad Media lo tomaban muy en serio, y se tomaban en serio lo de San Pedro. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, vigilad, firmes en la fe. Pero también sabían tomarlo en broma, porque el diablo decía que es el mono de Dios. Como el mono imita al hombre y le sale mal y hace el ridículo, el diablo trata de imitar a Dios, pero el diablo es criatura, y una criatura que se rebela contra el Creador termina haciendo el ridículo, es el permanente derrotado, y aunque puede dañar a Dios no en sí mismo, sino en lo que Dios ama en nosotros, sin embargo, a la larga será derrotado. Cristo lo ha vencido. Cuando se apaga la fe verdadera, el hombre no puede vivir sin fe. El hombre necesita de Dios. El hombre tiene lo más profundo de su corazón un instinto religioso, es criatura y depende del Creador. El hombre está llamado a ser más que hombre, está llamado a trascenderse, a ser como Cristo, a imitar a Cristo. Pero el camino para eso está marcado por una luz que es la luz de la fe verdadera que se apoya en la palabra de Dios. Cuando la fe se apaga, cuando el hombre pierde la fe en el verdadero Dios, cuando el hombre pierde la fe en Cristo, ¿qué es lo que queda? El instinto religioso no lo puede matar, pero ese instinto se enloquece, se vuelve ciego. Es como un instinto sexual. Si no se lo canaliza en el verdadero amor, ese instinto cae en las peores degradaciones o degeneraciones. El instinto religioso, si no se lo canaliza por el camino que señala la luz de la fe y que permite recorrer la fuerza de la gracia, cae en las peores degradaciones. El hombre tiene necesidad de adorar y si no adora a Dios termina adorando a los chanchos. Si no camina por el camino de la fe, por la religión verdadera, termina caminando por los más absurdos disparates. Y eso es algo que pasa en nuestro tiempo. En nuestro tiempo materialista, en nuestro tiempo que ha querido vaciar el alma del hombre del concepto de Dios, es el tiempo donde crecen como hongos las peores supersticiones, las sectas más disparatadas, los cultos satánicos, todos los intentos de reemplazar a Dios por dioses extraterrestres, de reemplazar el milagro por las experiencias parapsicológicas, de reemplazar la fe verdadera por las falsificaciones de los cultos orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa moda de ocultismo, de neoespiritualismo, de satanismo, todo este surgir de sectas. Y no por algo esas sectas surgen como hongos, principalmente en los países que han llevado a una concepción de vida más materialista, como en los Estados Unidos, por ejemplo. Quieren llenar el vacío espiritual del hombre, pero lo llenan no con la verdad de la fe que se apoya en la palabra de Dios, sino con las más absurdas y disparatadas caricaturas de la fe verdadera. Esa es la falsificación que yo llamaría satánica. Y hay otra, la cual me limito a referirme, que es la que yo llamaría luciferina. En la acción del diablo yo distingo entre lo satánico y lo luciferino. Característico de lo satánico es lo orgiástico, lo dionisíaco, lo báquico. Los cultos satánicos, por ejemplo, que son a veces mezclas de orgías de tipo sexual con misas negras, con todas esas cosas. O sea, lo que llama la atención, lo que es el ruido, lo que está caracterizado por el odio. Lo luciferino, en cambio, es lúcido, es intelectual, es frío, pero en cierto modo es mucho más peligroso. La caricatura satánica de la fe es la falsificación de la fe verdadera en las sectas más absurdas y disparatadas y en los cultos satánicos. El trabajo luciferino, es decir, el trabajo frío del diablo en nuestro tiempo, consiste en la indiferencia, que también es el peor enemigo de la fe verdadera, de la fe en Dios. Dios, cuando Moisés
Moisés le pregunta a su nombre, dice, soy el que soy. Y a aquel que es, no se le puede hacer ofensa más grande que la de decir, no me interesa si existes o no existes, no me interesa que seas. Es decir, la indiferencia que lleva a ni siquiera plantearse el problema de Dios. Es una ofensa peor que la negación. Hay una novela de Chesterton, La fe y la cruz, donde se baten a duelo el católico ofendido por la blasfemia contra la Virgen y el ateo. Tratan de batirse a duelo, pero se encuentran con un mundo que no los comprende, que los persigue, y al final, mientras el católico y el ateo se van haciendo amigos, el mundo termina encerrándolos como locos, porque para ese mundo los dos eran peligrosos. El católico porque creía en Dios, y el ateo porque para él Dios era un problema importante, era una cuestión de vida o muerte. El mundo prefería la indiferencia. Dios es un problema sin interés. Es lo que pasa en una familia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo peor que los padres pueden hacer con un hijo? Tratarlo con indiferencia. Un niño que se siente tratado por los padres con indiferencia, ese niño hace cualquier cosa, rompe cosas, se orina en la cama, se porta mal, prefiere que le peguen, busca a veces que le peguen, porque cuando le pega, lo atiende, existe. En cambio, la indiferencia es como negar de una manera absoluta su existencia. Prefiere ser maltratado, porque cuando lo maltratan lo están atendiendo, aunque sea mal, aunque sea al revés. Dios es la indiferencia. De alguna manera podemos decir que el ateo que se preocupa por el problema de Dios, que el ateo que combate contra Dios, está más cerca de Dios que aquel que se ha instalado en la indiferencia total, que aquel que piensa que la vida tendría que darse como si Dios no existiera, que el problema de Dios ni siquiera se plantea en su vida. Esa creo que es el arma más peligrosa que en este mundo utiliza el demonio. Peor todavía a veces que esa falsificación de la fe verdadera. Bueno, dejemos por aquí. Mañana vamos a mirar así, con este sistema, lo positivo, lo negativo, la esperanza y la caridad.